Durante un intenso partido de cuartos de final de la Champions League en el Allianz Arena, aunque habían perdido el partido de ida contra el Bayern Múnich por 2-1, el Real Madrid estaba acostumbrado a esa situación. A ver, es decir, durante la última década esas eran las noches en las que lo definían. Partidos donde la estructura se rompía, donde todo parecía imposible, pero aún así salían adelante. Y por unos minutos parecía otra de esas noches mágicas. Un hermoso gol de tiro libre de Arda Güler, sumado a la definición de Kylian Mbappé, los ponía por delante, pero justo cuando parecía que lo iban a lograr, el Bayern recuperó el control casi de inmediato. Y a medida que el partido se estiraba, los espacios se volvían cada vez más evidentes. Finalmente, Eduardo Camavinga fue expulsado y todo empezó a verse realmente sin esperanza. Además, los goles de último minuto de Luis Díaz y Olise terminaron de sentenciar el partido, porque al pitazo final, ese encuentro fue prácticamente un reflejo de toda la temporada del Madrid. Parecía que iban a imponerse, pero al final no lo lograron. Ahora empieza a quedar cada vez más claro. Esto no es solo un equipo que se quedó corto en un partido, fue una temporada entera, y más aún, un plantel que está siendo realmente expuesto. Pero primero hay que hablar del elefante en la habitación. Las decisiones que en conjunto terminaron rompiendo la temporada, porque el punto de inflexión del Real Madrid no ocurrió en Múnich, ocurrió meses antes con la salida de Xabi Alonso. Ahora, mucha gente tiene opiniones distintas sobre esto. En su momento la situación quizás no era tan estable, pero tampoco era irreparable. El Real Madrid seguía compitiendo en varios frentes. Sí, su rendimiento irregular y en algunos momentos incluso bajaba el nivel, pero seguían en carrera en el plano local y con vida en Europa. Y lo más importante, Xabi Alonso estaba intentando construir algo. Una estructura táctica que, aunque imperfecta, tenía una dirección, apostaba por una salida controlada, una ocupación clara del mediocampo y una forma más organizada de atacar. Y por supuesto, para lograr eso hacía falta tiempo, compromiso y apoyo general, no solo de los jugadores, sino también de los hinchas y de la institución. Sin embargo, a medida que avanzó la temporada, empezaron a surgir comentarios, incluso bromas sobre cosas como el dictador Mbappé, alguien a quien muchos señalan directamente no solo por la salida de Xabi Alonso, sino también por una supuesta toma de control del Real Madrid en cuanto a cómo debe jugar el equipo durante los partidos. La decisión de sacar a Xabi Alonso no fue el final de un proyecto fallido, fue la interrupción de algo que recién estaba empezando a tomar forma. Porque con el paso del tiempo se volvió innegable, los jugadores del Real Madrid han tenido un serio problema de actitud. Bajo Álvaro Arbeloa, el nivel de rendimiento cayó de forma medible. La producción ofensiva bajó, la generación de ocasiones disminuyó y los resultados se volvieron todavía más irregulares. Porque los problemas que enfrentaba Xabi Alonso no desaparecieron. Yo diría que se intensificaron, y los resultados y las estadísticas lo respaldan. Porque si bien algunos culparon a Xabi Alonso, la realidad va mucho más allá. Porque quizás el mayor problema de este plantel del Real Madrid, al que muchos llaman los Galácticos 3.0, es que, sobre el papel, el ataque del Real Madrid sigue siendo uno de los más talentosos de Europa. Sin embargo, en conjunto como equipo funcional, siendo directos, es puro poder de estrellas sin control. Y a estas alturas no deberían sorprendernos demasiado. En prácticamente todas las eras de los Galácticos, el objetivo principal siempre fue asegurar la mayor cantidad posible de estrellas y nombres de peso. Ahora bien, claro que esta fórmula genera éxito comercial, pero históricamente nunca se ha traducido realmente en títulos. Al principio, cuando Florentino Pérez inició el proyecto con algunos grandes nombres como Luis Figo y Zinedine Zidane, lograron el objetivo de ganar una Champions League, pero hay que tener en cuenta que ese equipo contaba con un entrenador increíblemente talentoso como Vicente del Bosque. Porque a medida que Florentino Pérez empezó a enfocarse cada vez más en los nombres y en el éxito comercial, fue descuidando el rendimiento en el campo. Piezas clave del mediocampo como Claude Makelele fueron vendidas y nunca reemplazadas adecuadamente. Un técnico brillante como Vicente del Bosque fue despedido después de ganar la Champions y la Liga. Y a partir de ahí, el enfoque pasó casi exclusivamente por fichar nombres como Ronaldo Nazario, David Beckham, Michael Owen y muchos más. Y por supuesto, aunque ese equipo fue increíblemente icónico, fracasó una y otra vez en Europa durante casi una década. Incluso con los Galácticos 2.0 llegaron jugadores como Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema y otros grandes nombres. Sin embargo, no fueron realmente dominantes en Europa durante los primeros años. El equipo dirigido por José Mourinho compitió intensamente contra el Barcelona y apenas logró conquistar una liga. Y no fue hasta la llegada de Carlo Ancelotti y algunos ajustes en el plantel cuando el equipo logró estabilizarse y finalmente ganar otra Champions League. Sin embargo, con este Real Madrid actual, con Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Jude Bellingham y compañía, las expectativas no son solo de efectividad, sino de dominio absoluto. Pero ni la temporada pasada ni esta estuvieron cerca de reflejar esos estándares. No me malinterpreten, Mbappé ha sido individualmente brillante, marcando goles tanto en España como en Europa, y además en una cantidad impresionante.
Hablamos de 47 participaciones de gol en 40 partidos. Su calidad es incuestionable. Pero hay algo importante, no creo que Mbappé sea ese dictador que muchos en las redes sociales dicen que es, y ojo, no se trata de culparlo, pero muchas de sus acciones de gol nacen del aislamiento y del talento individual, no de un sistema ofensivo sostenido. Vinicius también ha tenido momentos brillantes, pero ha fallado ocasiones claves en partidos decisivos y su rol dentro del equipo, especialmente con la presencia dominante de Mbappé, ha cambiado claramente. Jude Bellingham, por su parte, aunque viene arrastrando lesiones en las últimas temporadas, también ha tenido un rol muy cambiante. Y esto vuelve a lo mismo. El Real Madrid no tiene una estructura ofensiva clara, porque el problema nunca fue el talento, sino la cohesión. La delantera no funciona como una unidad, los movimientos no están bien sincronizados. En su mejor versión, el ataque del Real Madrid abruma a los rivales gracias al movimiento colectivo y al timing. Cuando estaban Luka Modric y Toni Kroos, realmente no importaba quién jugara arriba. La manera en la que manejaban el partido permitía que los atacantes brillaran. En estas últimas 2 temporadas, con esa base desaparecida, el Real Madrid ha tenido que depender de momentos individuales que no pueden sostener el equipo de forma constante. Y eso es justamente lo que le está faltando al Real Madrid. Porque por más fuerte que sea su ataque, y aunque no esté del todo sincronizado, el mediocampo del Real Madrid no está construido con el personal adecuado para distribuir el juego y controlar el ritmo. Y en parte eso se debe a que Xabi Alonso no recibió a los mediocampistas que inicialmente quería, porque jugadores como Jude Bellingham y Arda Güler son talentosos, no hay duda alguna, pero están muy lejos no solo del estilo de Toni Kroos, sino de su capacidad para marcar el ritmo del partido y orquestar el ataque. Y un jugador que podría haber aportado algo de esa estructura era Martín Zubimendi. Sin embargo, cuando Xabi Alonso lo pidió, el Real Madrid decidió no ficharlo. Y como sabemos, hoy juega en el Arsenal. Así que con ese panorama, el Real Madrid tiene que apoyarse mucho más en su estructura colectiva y en el trabajo del entrenador. Pero como se vio durante la temporada, muchos jugadores fueron reacios a adaptarse. Especialmente Vinicius Jr., probablemente el más reacio dentro del plantel a ajustarse al sistema de Xabi Alonso. Y la derrota del Real Madrid ante el Bayern Múnich, como dije antes en el video, resume perfectamente toda su temporada. El Bayern afrontó el partido con un plan claro. En posesión, mantuvieron la amplitud mientras controlaban las zonas centrales mediante rotaciones en el mediocampo, movieron la pelota con intención, sacando constantemente al Real Madrid de posición y provocando que su ya desordenado ataque se volviera aún más caótico. Porque sin una estructura compacta en el mediocampo, el Madrid no pudo responder. No logró interrumpir de manera consistente la salida del balón del Bayern. La presión era desordenada y el posicionamiento del Madrid se convirtió en un problema constante. La línea defensiva del Real Madrid a menudo quedaba expuesta debido a que los mediocampistas no recuperaban la posesión con la suficiente rapidez o en general no tomaban buenas decisiones con el balón cuando el ritmo del juego bajaba. Esto generaba situaciones en las que equipos como el Bayern podían aislar a los defensores en las bandas, atacar los espacios entre líneas y dominar la posesión. Y no estoy diciendo que el Real Madrid haya jugado mal en ese partido contra el Bayern, fue un encuentro increíble, pero también fue un ejemplo perfecto de cómo la diferencia en la dirección técnica se hace evidente en los partidos importantes y los encuentros donde los ajustes marcan la diferencia. Ahí es donde la estructura del entrenador cobra mayor importancia. Ahí es donde los jugadores tienen que unirse, moverse como un bloque y seguir un sistema. Porque incluso jugando a un gran nivel terminaron quedándose cortos. Sí, marcaron goles, pero tanto en la pizarra como en el campo fueron superados. Porque el resultado no fue solo una derrota, fue una temporada decepcionante en general. Una demostración clara de cómo un equipo bien estructurado puede superar de manera consistente a otro que depende únicamente del talento individual. Este plantel del Real Madrid, además de estar lleno de talento joven, carece de esa mentalidad y liderazgo veterano desde el banquillo, porque siendo sinceros, en líneas generales el equipo, especialmente el mediocampo y el ataque, por decirlo de alguna manera, se comporta como chicos malcriados. Yo soy de los que cree que Xabi Alonso nunca debió ser despedido, pero también es un fracaso enorme de la dirigencia. Desde el inicio de la temporada escuchamos quejas de Xabi Alonso sobre cómo quería fichar a ciertos jugadores y no recibió apoyo, o cómo intentaba imponer una forma de juego o sesiones extra de video y entrenamiento. Pero cuando los jugadores se mostraban reacios, tampoco recibió respaldo desde arriba. Y aunque algunos celebraron su salida, por lo que se ve ahora, muchos están empezando a arrepentirse de esa postura. Porque esa dura eliminación en Champions no es lo único negativo de la temporada. A nivel local, el Madrid tampoco está marcando el ritmo. El Barcelona sigue escalando en la tabla, consolidándose en la liga y cada vez más cerca de quedarse con el título. Rendimientos irregulares y una dependencia excesiva del talento individual. Y este patrón, repetido en otras competiciones, apunta a un problema estructural del equipo y no un simple tropiezo aislado en Champions. Porque si el Real Madrid realmente quiere que este proyecto de Galácticos 3.0 funcione, va a tener que traer a un entrenador capaz no solo de manejar estos egos, sino también de contar con el respaldo de la dirigencia para imponer reglas claras y una base sólida que los jugadores deban respetar. Porque si no, sí, van a vender camisetas, van a generar audiencias enormes en la tele, pero no parece que vayan a levantar muchos trofeos. Y no se trata de hablar mal de Álvaro Arbeloa.
Pero lo que realmente necesita el Real Madrid es un gestor de grupo, alguien capaz de tomar todos estos egos y alinearlos hacia un mismo objetivo. Ya sea José Mourinho, quien según se dice habría ofrecido sus servicios al club, o incluso Zinedine Zidane, que sin duda impone respeto en cualquier vestuario. Está claro que van a tener que producirse cambios. Así que a medida que nos acercamos al final de la temporada y todo indica que Real Madrid no va a ganar el título de Liga, el foco tiene que ponerse en lo que viene, porque claro, esa primera temporada de Kylian Mbappé se puede justificar como un proceso de adaptación. La segunda ya es mucho más difícil de pasar por alto, pero si esto vuelve a repetirse en una tercera temporada, con bajo rendimiento y sin títulos importantes, la imagen del Real Madrid como institución y la de sus jugadores va a quedar muy tocada. Entonces queda la gran pregunta, ¿qué debería hacer realmente el Real Madrid? ¿Intentar rescatar parte del plantel y reconstruir el mediocampo y el ataque para que funcionen de forma más cohesionada? ¿O mantener la base actual pero traer un entrenador que logre conectar todas las piezas y hacer que el equipo funcione como un bloque? Me gustaría saber su opinión en los comentarios, porque esto podría ser perfectamente el comienzo de la caída del Real Madrid.